Ok, voy a comenzar a grabar este tema. Precisamente por lo que nos quedamos todos, lo que habíamos quedado en lo que es la parte del pitch. Hemos comentado algunas cosas de lo que es el pitch. Por ejemplo, hemos dicho que si el pitch tenía un valor bajo, estamos hablando de un valor menor a 1, ejemplo 0.5. Hemos dicho que lo que era la cobertura del paciente iba a ser bastante, o sea, la cobertura de tubo rayos X del paciente iba a ser bastante y que por tanto el paciente iba a recibir bastante exposición. Eso es lo que pasa cuando identificamos un pitch de 0.5 y como recibe bastante exposición, va a estar recibiendo bastante dosis del paciente. Pero también habíamos hablado de las ventajas de un estudio con bastante exposición, de que un estudio con bastante exposición reduce bastante lo que es el ruido y mejora lo que es la resolución de contraste, o sea que aumentamos la resolución de ruido. Y vamos a ver aquí, vean ustedes lo que pasa cuando se trabaja con un pitch muy elevado, por ejemplo, bueno, clasificándolo un pitch mayor a 1, un pitch 2, vean ustedes que el paciente recibe menos exposición, significa que hay menor dosis. Ahora, ¿qué sucede? El problema es que cuando hay menos exposición en un estudio, la relación señal-ruido disminuye. ¿Qué significa esto? Que la imagen es más propensa a estar mostrando más ruido y menor resolución de contraste. Esto es lo que sucede. Ahora, vean aquí qué es lo que pasa cuando yo mantengo un pitch 1. Bueno, básicamente un pitch de 1 es un equilibrio entre un pitch bajo y un pitch alto. ¿Qué significa esto? Que mi estudio no va a tener tanta dosis como en el 0.5, pero va a tener y tampoco va a tener una calidad tan baja de imagen como pasaba en el pitch 2. Entonces, básicamente es un equilibrio. Estar manejando un equilibrio. Un pitch 1 es un equilibrio entre un pitch muy bajo y un pitch muy alto. Eso básicamente. Ahora, hay otros factores también que va a estar afectando el pitch en el estudio. Por ejemplo, el pitch va a estar afectando lo que es el movimiento de la camilla y va a estar afectando lo que es el tiempo de análisis en el estudio. Pero para eso primero hay que ver otras cositas. Ahora, vamos a ver, habíamos hablado de esta, bueno, esta tablita, creo que algunas secciones no la han visto. Se las presento ahorita. Vean ustedes lo que nos indica. Esto es simplemente, nos muestra cómo varía la dosis en el paciente para un estudio de tomografía de cerebro, es decir, la dosis en la cabeza, y para un estudio, por ejemplo, de tomografía, en cualquier estudio que se realice en lo que es a nivel del torso. Esto es lo que nos indica el valor del pitch y esto es lo que nos está indicando la dosis. Y fíjense muy bien, este estudio fue realizado con 120 kbp, 300 ms y un tomógrafo de un solo detector y una colimación de 10 milímetros. Ahora, ven ustedes, por ejemplo, que si el pitch es 0.5, ven ustedes la dosis que va a estar recibiendo, 80 miligrays en cabeza y 36 miligrays en torso. Ven ustedes. Por ejemplo, si el pitch es 1, ven ustedes que disminuye muchísimo la dosis en cabeza y también disminuye muchísimo la dosis en lo que es el torso. Ahora, ven ustedes que si el pitch aumenta, un pitch de 2, ven ustedes que ya la dosis en la cabeza es de 20 y la dosis en el torso es de 9. Ven ustedes aquí que disminuye muchísimo. Entonces, esas son ventajas y desventajas de cuanto al pitch, ¿verdad? Un pitch bajo, demasiada dosis, demasiada dosis. Ahora, vean qué pasa con la imagen, cuando un pitch es muy alto y muy bajo. Estas imágenes se toman en base a un equipo, por supuesto que los resultados pueden variar de equipo en equipo, pero en general pasa lo siguiente, fíjense muy bien, cuando el pitch es muy bajo, vamos a estar observando una imagen con muy poco ruido y muy buena resolución de contraste. Ven ustedes, por ejemplo, aquí en lo que es el hígado, cómo se logra estar viendo cómo se logra estar viendo muy bien lo que son estas series de manchas que se logran ver en el hígado. Ahora, vean ustedes, ya cuando el pitch es de 2, cómo disminuye, o sea, cómo aumenta el ruido y cómo disminuye ese nivel de percepción de las manchas que se logran ver en el hígado. Precisamente por eso, porque como la imagen ahora tiene más ruido, se logra captar menos ese nivel de variación en los tejidos,
y por tanto yo voy a estar teniendo una imagen con menos resolución de contraste. Bueno, eso es lo general. Y ahora sí, vayamos a esto. Fíjense muy bien de qué factores me va a estar dependiendo el pitch. El pitch básicamente me va a estar dependiendo de dos factores. El pitch me va a estar dependiendo básicamente del movimiento de la camilla y de lo que es la colimación para el estudio. Pero fíjense muy bien, como lo había mencionado anteriormente, la colimación del estudio va a depender de, por ejemplo, que si mi equipo es de un solo detector, va a variar en cuanto al espesor de corte. Así que la colimación va a depender de lo que es el espesor de corte. Si mi equipo es multidetector isotrópico, es decir, multidetector o multicorte, como se suele conocer más popularmente, el movimiento de la camilla, bueno, el pitch va a ser igual, una relación entre el movimiento de la camilla y sobre n por t, que n es el número de detectores que va a contar el equipo y t es el espesor isotrópico de cada detector individual. Es el espesor básicamente de cada detector individual, eso es lo que sería nt. Entonces podemos hacer unos ejemplos rapiditos de lo que significa eso y vamos a ver el primer ejemplo. En un equipo de tomografía helicoidal no multicorte, la camilla se desplaza 5 milímetros en cada revolución del gantry. Esto significa que por cada rotación del tubo rayos X, la camilla se desplaza 5 milímetros y se selecciona un espesor de corte de 2.5. Y entonces nos pregunta cuánto es el valor del pitch. Que es fácil, simplemente es una relación. Es una relación nada más entre tomar el movimiento de la camilla en cada rotación del tubo rayos X y dividirlo entre el espesor de corte. Y esto nos va a dar a 2. Ya, esto nos va a dar a 2. Y básicamente esto es lo que nos indica que es un pitch de 2. Ahora, fíjense muy bien que usualmente ustedes van a conocer, en vez de estar diciendo pitch de 2, usualmente, más popularmente, se describe así esto. Se describe, por ejemplo, un pitch de 2, 2.1. ¿Por qué? Porque esto es básicamente una relación en cuanto al desplazamiento de lo que es el movimiento de la camilla con respecto al grado, a la rotación del tubo rayos X. Ahora, siempre van a encontrar aquí esto, siempre van a encontrar esto, siempre van a encontrar uno aquí. Este 1 siempre viene por defecto, o sea, este 2.1 viene por defecto y esto es lo que nos va a indicar básicamente cuánto es el valor del pitch. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En un equipo de tomografía helicoidal 64 cortos y un espesor isotrópico de detector de 0.625 milímetros, la camilla se desplaza 60 milímetros en cada revolución del gantry. ¿Cuánto es el valor del pitch? Veamos aquí, y entonces vamos a tomar el momento de la camilla en cada rotación del tubo rayos X, que es 60, y vean ustedes, vamos a tomar la cantidad de cortes que me viene del equipo, y como yo sé que es tomografía helicoidal multicortes, aquí me dice que tiene 60 cortes, entonces N es 64, y T sería el espesor del detector. Vean ustedes, 0.625 milímetros. Tomo esto y esto al final le va a dar 1.5. Entonces simplemente es una relación y vean ustedes aquí el pitch me da 1.5. 1.5. Entonces aquí el pitch vendría siendo, por tanto, se suele describir así, 1.5, 2.1. Así se suele describir, que es la relación entre tubo rayos X y cómo se desplaza la camilla. Siempre van a estar viendo aquí el 2.1. Siempre van a estar viendo aquí. Y esto es lo que va a estar variando. Y entonces, listo. Eso básicamente ejercicios sencillos, pero tenemos que hacer un breve análisis. Ahora, vean ustedes qué sucede, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en la tomografía helicoidal no multicorte? ¿Qué pasa ahí en la tomografía helicoidal no multicorte? Y se desea realizar estudios con diferentes espesores de corte. Vemos aquí, vean ustedes. Bueno, nosotros hemos aprendido anteriormente qué es lo que es el pitch, simplemente movimiento de la camilla en cada rotación del tubo rayos X entre el espesor de corte. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver de qué manera me va a estar afectando el movimiento de la camilla cuando varío el espesor de corte? Entonces, vean ustedes la siguiente manera. Si yo quiero despejar para el movimiento de la camilla,
el movimiento de la camilla en cada rotación del tubo rayos X del tubo rayos X, vean ustedes, me quedaría que esto sería igual a lo que es el pitch por espesor de corte. Y aquí lo voy a emplear. Entonces vean qué sucede aquí. Esto básicamente es para mostrarles de qué manera va a estar afectando lo que es el espesor de corte en el momento de la camilla cuando yo quiera mantener el pitch. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos a mí me conviene estar dejando el pitch en 1. Veamos entonces de qué manera me afectaría a mí eso cuando varío el espesor de corte. Entonces para ello veamos los siguientes ejemplos y vean aquí. Veamos el primer caso. Se desea trabajar con un pitch de 1.1 y espesor de corte 1.25. Entonces, vean ustedes, cuando yo manejo este espesor de corte y este pitch, ¿cuánto me va a estar variando la camilla? Vemos aquí, simplemente es un despeje sencillo. Tengo un movimiento de la camilla en carretas en el tubo rayos X igual al pitch por espesor de corte. Es un despeje sencillo. Simplemente mando a multiplicar el espesor de corte por el pitch. Y entonces vean ustedes que cuando mi espesor de corte es muy pequeño, el movimiento de la camilla va a ser muy pequeño. Y obviamente siempre manteniendo el pitch. Ahora veamos qué pasa si yo quiero aumentar el espesor de corte para el estudio. Vean ustedes aquí qué pasa. Vean ustedes, movimiento de la camilla en carretas en tubo rayos X igual al pitch por espesor de corte. Entonces esto me quedaría 1 por 5 milímetros igual a 5 milímetros. Y esto me indica, por supuesto, que la camilla se expresa 5 milímetros por cada rotación de tubo rayos X. Vean ustedes que a medida que aumento el espesor de corte, el movimiento de la camilla va a ser mayor. Ahora, vamos aquí con un espesor de corte de 10 milímetros y vean aquí lo que sucede. El movimiento de la camilla en cada rotación del tubo rayos X igual a 1 por 10 milímetros igual a 10 milímetros. Obviamente que estamos viendo aquí que mientras más aumentemos el espesor de corte, el movimiento de la camilla va a estar aumentando. Esta es la variación. Ahora, vean ustedes que esto me puede afectar a mí sustancialmente en el estudio. ¿Por qué? Porque en una tomografía helicoidal multicorte, si yo quisiera estudiar obtener una imagen con un espesor muy pequeño, porque sé que un espesor muy pequeño da muy buena definición en la imagen, esto va a poner muy lenta lo que es el movimiento de la camilla, va a poner muy lento lo que es el movimiento de la camilla, y esto me puede atrasar en varios factores que vamos a estar viendo también más adelantito. Entonces, por el momento podemos ver que lo que es el espesor de corte me va a estar afectando muchísimo en el movimiento de la camilla. Y también, fíjense que el pitch también aumenta el movimiento de la camilla. Vean ustedes aquí, guiémonos por esta relación, aquí guiémonos por esta ecuacióncita de aquí. Vean ustedes, ¿qué me indica esto? Lo que me está indicando básicamente es esto. Aumenta el espesor de corte en un estudio de tomografía helicoidal no multicorte, aumenta el movimiento de la camilla. Eso es lo que me indica esa ecuación, porque son proporcionales. Entonces, si aumenta el espesor de corte, aumenta el movimiento de la camilla. Y caso viceversa, ¿verdad? Si disminuye, si nos ponemos a disminuir el espesor de corte, disminuye el movimiento de la camilla. Vean ustedes. Y también vean ustedes que lo mismo sucede con el pitch. Si yo me pongo a aumentar el pitch, aumenta el movimiento de la camilla. Entonces el pitch también me va a estar regulando lo que es el movimiento de la camilla, ¿ven ustedes? Y veamos aquí otro factor, si disminuye el pitch, disminuye muchísimo el movimiento de la camilla. También me lo va a estar afectando. Entonces podemos ver que el pitch me va a estar afectando lo que es el movimiento de la camilla, Vean ustedes. Ahora, ¿qué pasaría en lo que es la tomografía helicoidal multicorte? Como el caso que estamos viendo aquí, podemos hacer un despeje rapidito para lo que es el movimiento de la camilla. Y vean ustedes.
Vamos a ver dónde puedo copiar esto. Lo vamos a hacer aquí. Movimiento de la camilla. Cada rotación de tubo de rayos X igual a, entonces vendría siendo por pitch por número de cortes. N por T. Bueno, aquí lo que me interesa más que todo es estar viendo lo que es el pitch, porque el número de cortes y lo que es el espesor de corte, perdón, el espesor de detector en cada estudio se maneja constante. Básicamente lo que me interesa aquí es ver el pitch. Vean ustedes, si aumenta el pitch, como es proporcional a lo que es el movimiento de la camilla, aumenta el movimiento de la camilla. Vean ustedes. Y si disminuye el pitch, disminuye el movimiento de la camilla. ¿Por qué? Porque son proporcionales ambos. Entonces podemos ir viendo eso. Y vamos a continuar. Y ahora estudiamos lo que es el tejido analizado. ¿Qué es el tejido analizado? Básicamente es la longitud o volumen anatómico, también lo podemos ver así, que voy a estar estudiando, que voy a estar escaneando en el estudio. Así tal y como se muestra aquí en la imagen. Si se me muestra esta imagen de esta paciente, y en un estudio de tomografía que yo quiero escanear cualquier parte, bueno, en ese caso, este va a ser el tejido escaneado. O sea, todo lo que yo voy a estar analizando. Entonces, bueno, ¿de qué factores va a estar dependiendo el tejido analizado? Vean ustedes que el tejido analizado en el estudio me va a estar afectando, me va a estar dependiendo de estos factores. Aquí estamos viendo aquí la ecuación. Si es tomografía helicoidal o multicorte, el tejido analizado me va a estar dependiendo de lo que es el espesor de corte, de lo que es el pitch, tiempo de análisis, tiempo de rotación del tubo de rayos X. Y si es tomografía helicoidal multicorte, el tejido analizado me va a estar afectando en cuanto a la cantidad de cortes o la cantidad de detectores que tenga el equipo, el espesor de detector individual, por el pitch, por el tiempo de análisis, entre el tiempo de rotación del tubo de rayos X. Estos factores me van a estar afectando a mí lo que es el tejido analizado. Entonces, veamos ahora lo siguiente, porque fíjense que ya en términos prácticos, yo puedo saber exactamente cuánto voy a analizar, obviamente de acuerdo a la anatomía. Por ejemplo, si, por ejemplo, lo que yo quiero estudiar por ejemplo, tener una tomografía de cerebro, yo ya sé que esto es lo que voy a estar analizando. Y si, por ejemplo, yo quiero tener una imagen de tórax, yo ya sé que esto es lo que voy a estar analizando. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor ya en términos prácticos, tal y como se presenta la ecuación, saber el tejido analizado, yo lo sé ya directamente con el paciente. Entonces, ya en términos prácticos, lo que más me ayuda a mí a saber es el tiempo de análisis. Este mismo tiempo de análisis que va a estar, que estamos viendo en la ecuación. Entonces, vamos a hacer un pequeño despeje y simplemente despejemos para lo que es el tiempo de análisis en esta misma ecuación para las dos y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, si hacemos el despeje, si hacemos correcto, fíjense muy bien que en una tomografía helicoidal no multicorte, o en un equipo de tomografía helicoidal no multicorte, mi tiempo de análisis, es decir, cuánto tiempo me va a estar a mí haciendo el escáner, o sea, escaneando la anatomía, va a ser lo siguiente. Vean ustedes, el tiempo de análisis va a estar dependiendo de lo que es el tejido analizado por el tiempo de rotación del tubo de rayos X, o más abreviado, tiempo de TRX. Lo que aquí lo puse muy largo, entre el espesor de corte por el pitch. Ahora, si mi equipo de multicorte o multidetector, como estamos viendo aquí, vean ustedes que el tiempo de análisis va a ser el tejido analizado por tiempo de rotación del tubo de rayos X entre N por T por pitch. ¿Qué es N? Número de cortes o número o detectores del equipo. En que esté el espesor individual isotrópico de cada detector y el pitch.
Bueno, el pitch ya lo conocemos y básicamente es esto. Ahora, esta ecuación me resulta muy útil porque esto me va a dar un estimado a mí de cuánto va a ser el análisis para cada estudio y de qué factores precisamente va a estar dependiendo y de qué factores puedo jugar yo, por ejemplo, para reducir el tiempo de análisis. Ahora, hagamos unos cuantos ejemplos antes de, antes de empezar a analizar esto. Y comencemos. Vamos a comenzar con un ejemplo para tomografía helicoidal no multicorte. Fíjense muy bien, no multicorte. Recuerden, cuando digo no, significa que yo trabajo con el espesor de corte. Entonces, veamos aquí. Y nos dice, se desea obtener una tomografía de tórax de aproximada, que esto es aproximadamente 30 centímetros de longitud, más o menos. Esto puede variar obviamente de acuerdo al paciente, pero tengamos un estimado que esto es más o menos lo que anda midiendo la longitud. Eso es más o menos la longitud que se escanea en una tomografía de tórax y en un equipo tomografía helicoidal no multicorte. Ahora, si seleccionamos un espesor de corte 1.25 milímetros para una imagen con un buen detalle, porque ya sabemos muy bien de que un espesor de corte pequeño, tal como es el de 1.25, nos va a dar una imagen con buen detalle, y queremos un pitch de 2.1 para una cobertura adecuada, porque ya sabemos, por ejemplo, que si el pitch es muy alto, no vamos a tener una muy buena cobertura de rayos X y esto me puede afectar a mí en el tipo de imagen. Y si el pitch es muy bajo, esto me va a dar muchísima dosis. Entonces, bueno, dejémoslo en 1.1, que es casi siempre lo que suele trabajar. Y el tiempo de rotación de rayos X es de 0.5 segundos, que esto usualmente es lo que podemos estar viendo, aunque obviamente el tiempo de rotación de rayos X puede disminuir, pero dejémoslo aquí este valor. Ahora vean ustedes lo siguiente. Vamos a hacer ese pequeño cálculo. Yo estoy viendo aquí, estoy identificando, por ejemplo, que aquí está el tejido que voy a analizar, 30 centímetros de longitud, el espesor de corte que voy a tomar 1.25 milímetros, el pitch 1.1. Cuando ustedes ven este número así, simplemente tomen el primero uno antes de los dos puntos. El primer número antes de los dos puntos, tomen ese. Por ejemplo, si dijera 1.2.1, tomen 2, porque está antes de los dos puntos. Y el tiempo de rotación de tu rayos X es 0.5 segundos. Listo, simplemente tomo esos datos. Tengan cuidado aquí, pasen esto a milímetros. Pasen este 30 centímetros a milímetros, es fácil. Entonces yo ya tengo aquí la ecuación, voy a encajar todo y vean ustedes el resultado que me sale, 120 segundos. Esto es lo que me llevaría a mí a escanear esto. Esto es lo que me llevaría a escanear una sección para la tomografía de tórax, 120 segundos. Que 120 segundos es igual a 120 segundos es igual a 2 minutos. Es igual a 2 minutos. Ahora, vamos a ver, fíjense muy bien, 2 minutos escaneando. 2 minutos escaneando el paciente. ¿Cuál es el problema de esto? Porque 2 minutos, vean ustedes, 2 minutos hoy, un estudio de 2 minutos no sale, no se hace. Y ya les vamos a explicar por qué. Vamos a ver, ¿cuál es el problema de que a mí me lleve 2 minutos de escanear el paciente, una tomografía de tórax? Fíjense muy bien, el primer problema es que el paciente no tiene, o sea, tiene que aguantar la respiración. ¿Por qué? Porque si respira, o sea, si inhala y exhala, esto crea movimiento en la imagen y este movimiento en la imagen a mí me causa un artefacto de imagen y por tanto esa imagen ya no me sirve a mí porque está con artefacto y está toda borrosa. Entonces, el paciente, si el tiempo de escaneo me lleva a esto, el paciente no puede aguantar la respiración. O sea, el paciente tiene que aguantar la respiración y él no puede aguantar la respiración por tanto tiempo. Y ese es el primer problema que me sale a mí cuando el tiempo de análisis me sale demasiado alto. Y vean ustedes aquí, lo siguiente, fíjense que el tiempo de análisis aumenta bastante, o sea, sería muchísimo mayor si me toca analizar más. Digamos, por ejemplo, que a mí me toca analizar toda la sesión de torso por cualquier circunstancia que pueda suceder, digamos una metástasis o XY motivo, a lo mejor necesito yo una mayor sección de análisis para un mejor diagnóstico.
y tengan que analizar, que aumentar la análisis, esto me va a incrementar muchísimo más el tiempo. Entonces, vean ustedes que este resultado aumentaría muchísimo más si yo me pongo a aumentar el tejido de análisis. Lo siguiente, este tiempo se me complicaría muchísimo si yo también trato con una persona, con un paciente pediátrico, con una persona estresada. ¿Por qué? Porque un paciente pediátrico, un niño, una persona estresada, puede moverse o puede estresar demasiado para el estudio. Entonces, no es factible. Lo siguiente, fíjense muy bien que cuando el tiempo del tubo rayos X es muy alto, o sea, el tiempo de análisis es muy alto, si el tiempo de análisis es muy alto, entonces esto lo que me puede conllevar es que el tubo rayos X puede sobrecalentarse al funcionar por mucho tiempo. Entonces, son factores que yo necesito lidiar. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar reduciendo este tiempo de escaneo? Podemos hacer varias cosas, pero primeramente quiero que ustedes aquí la siguiente imagen. Ven ustedes esta siguiente imagen. En esta imagen, en ese tomografía de tórax, el paciente respiró en ese momento, inhaló el Charlot, y esto a mí me creó esa imagen de movimiento. Ven ustedes aquí, que es esa percepción de movimiento de la imagen que me conlleva a lo que es un artefacto. Y vean ustedes que esta imagen a mí ya no me sirve mucho para analizarla. Entonces, lo primordial aquí es siempre en una tomografía de tórax y para cualquier tomografía es estar reduciendo el tiempo. Este tiempo es muy alto. Para los estándares de hoy en día, este tiempo es muy alto. Entonces, vamos a ver qué se podría, por ejemplo, hacer para estar reduciendo el tiempo de estudio. Hagamos esto. Lo primero que podemos hacer, podemos hacer dos situaciones. Vean ustedes aquí. Podemos ir así. Nosotros podemos aumentar el espesor de corte y aumentar el pitch a 1.5. Eso es lo primero que podemos empezar a hacer. Y vean ustedes qué resultado me saldría. Si yo tomo ahora vean ustedes, si yo tomo ahora aumentando el espesor de corte a 5 milímetros, recuerden que antes estaba en 1.25 y aumento el pitch a 1.5 y siempre, obviamente, siempre dejando ese tiempo de retención en tubo rayos X. Vean ustedes cuánto me sale el valor ahora. Ahora me sale 20 segundos. Esto es lo que voy a estar teniendo ahora en el tiempo de estudio. 20 segundos. Entonces ven ustedes que se reduce muchísimo a 20 segundos. Ahora, ¿qué pasa cuando ahora mi tiempo de análisis es de 20 segundos? Vean ustedes que se reduce muchísimo. De pasar a 2 minutos pasa a 20 segundos. Cuando yo aumento el pitch y cuando yo aumento el espesor de corte. ¿Cuál es el problema? Fíjense muy bien que mi imagen es de menor calidad. ¿Por qué es de menor calidad? Porque yo estoy aumentando muchísimo el espesor de corte y esto me va a afectar lo que es el tallo o resolución espacial de la imagen, y también está en el hecho de que al aumentar el pitch se aumenta lo que es el grado de la imagen. Entonces son factores a mí que me pueden afectar lo que es la imagen. También hay una menor cobertura de rayos X en el paciente. Obviamente hay secciones del paciente que nos están escaneando cuando yo trabajo con un pitch muy alto. Y otra cosa, fíjense que aún hoy en día, para los equipos actuales, este tiempo de escaneo es muy alto. 20 segundos sigue siendo muy alto, aún cuando yo estoy jugando con los parámetros. Entonces, podemos ver que el tiempo de escaneo sigue siendo muy alto. Y esto puede afectar también, digamos que es un niño y el niño no se esté quieto, esto me va a afectar a mí. Digamos que a lo mejor el paciente no puede aguantar la respiración por tanto tiempo, esto me sigue afectando. Entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta. El tiempo de análisis, aún que lo haya reducido, también sigue siendo muy alto para ciertas circunstancias. Entonces, veamos aquí lo siguiente y vean ustedes más o menos la comparativa entre una imagen de tórax de un espesor de corte de 1.25 milímetros y una imagen de tórax de un espesor de corte de 5 milímetros, que básicamente es lo que hicimos ahorita, aumentar el espesor de corte. Vean ustedes cómo estaría variando el pitch. Bueno, esta es una comparativa de un pitch alto y un pitch bajo.
cómo me puede llegar a variar lo que es la calidad de imagen. Aunque, por supuesto, fíjense muy bien que estos resultados pueden llegar a variar de equipo en equipo. A lo mejor, en ciertos equipos, aumentar el espesor de corte no se mira tanta la diferencia, y a lo mejor trabajar con diferentes pitch no es tanta diferencia, pero es por el tipo de equipo, por el tipo de diseño, por la eficiencia del equipo, por qué tan viejo o nuevo es el equipo, los fabricantes, son numerosos aspectos que pueden variar. Ahora, vamos a ver, hagamos otro ejemplo, y ahora digamos que en vez de escanear una tórax, escaneemos una sección de cerebro. Bueno, una sección de la cabeza para obtener una sección de cerebro. Vean ustedes, ahora digamos que nosotros queramos una tomografía de cerebro, que está aproximadamente más o menos 15 centímetros de longitud, a un estimado, por supuesto, esto puede ser más pequeño si es un paciente pediátrico, pero obviamente esto puede variar. Entonces, digamos, vemos esto como el estándar, aproximadamente 15 centímetros de longitud, en un equipo de tomografía helicoidal no multicorte, y fíjense muy bien aquí, hago énfasis que estoy con no multicorte, helicoidal no multicorte, y se desea seleccionar un espesor de corte 1.25 para una imagen con un buen detalle y un pitch de 1.1 segundos para una cobertura adecuada, y el tiempo de rotación de 0.5 segundos. Ahora, yo tomo esos datos, tomo el tejido analizado, lo multiplico por lo que es el tiempo de rotación del tubo rayos X y lo divido entre el espesor de corte por el pitch. Esto me va a dar 60 segundos. Ven ustedes, un minuto, básicamente un minuto, para estar escaneando el cerebro, o sea, para estar escaneando lo que es, lo que es una parte de la cabeza. ¿Cuál es el problema con esto? Que 60 segundos es muy alto, sigue siendo muy alto. ¿Cuál es otro problema? El tiempo de escaneo, al ser muy alto, además de generar mi probabilidad de artefactos, es decir, que el paciente se mueva la cabeza en ese momento, esto me afecta en la dosis del paciente. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo se esté irradiando el paciente, más más la dosis que va a estar recibiendo. Entonces, este factor me afecta muchísimo, el hecho de que se escanee por mucho tiempo. Y vean ustedes que si el espesor de corte, que si yo sigo variando el espesor de corte y el pitch para estar reduciendo el tiempo de análisis, esto me va a estar afectando a mí la calidad de imagen. Entonces, esas son las consideraciones que se tienen en la tomografía helicoidal no multicorte, que el tiempo de análisis es muy alto. Vamos aquí y vean ustedes qué es lo que pasaría, por ejemplo, si el paciente se mueve, si el paciente mueve la cabeza. Este es el tipo de imagen que yo tendría. Vean ustedes, una imagen completamente deforme e inútil para estar analizando. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En conclusión, quiero que concluyamos lo siguiente entonces. Vamos a ir aquí y bueno, aquí tenemos ya el tiempo de análisis y quiero que manejemos lo siguiente. Tenemos aquí la ecuación, el tiempo de análisis igual a tejido analizado por tiempo de rotación tubo rayos X entre espesor de corte por pitch. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Veamos lo siguiente. Fíjense muy bien que el tiempo de análisis y espesor de corte y pitch son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, y presten mucha atención y apunten esta parte. Si yo aumento el espesor de corte, yo reduzco el tiempo de análisis, o sea, el tiempo de análisis se disminuye. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Si yo me pongo a aumentar el espesor de corte por una tomografía helicoidal no multicorte, disminuye el tiempo de análisis. Eso es lo que podemos ver. Siguiente, si yo aumento el pitch, el tiempo de análisis disminuye. Es lo siguiente que podemos ver, porque son inversamente proporcionales. Ahora, caso viceversa, vean ustedes, si yo me pongo a trabajar con un pitch menor, disminuyamos el pitch, ¿qué es lo que va a pasar? El tiempo de análisis aumenta. Es decir, que yo estoy disminuyendo el pitch, estoy disminuyendo el espesor de corte, el tiempo de análisis se me va a aumentar muchísimo. Vamos a ver. Y lo siguiente, veamos aquí con el pitch. Si yo me pongo a disminuir el pitch, el tiempo de análisis va a aumentar. O sea, se me está aumentando muchísimo el tiempo de análisis. Y son consideraciones entonces que podemos ir concluyendo ahorita.
Y también vemos aquí qué pasa, por ejemplo, con el tejido analizado, el tiempo de rotación de tubo de rayos X. Vean ustedes que el tiempo de análisis es proporcional al tejido analizado. ¿Qué pasa? Que si yo escaneo más tejido, mientras más anatomía yo escanee, más tiempo de análisis, más tiempo es lo que va a llevar a escanear todo eso. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y si el tiempo del tubo de rayos X es mayor, obviamente, bueno, y si el tubo de rayos X es mayor, o sea, el tiempo de rotación del tubo de rayos X es mayor, también me va a estar afectando eso en el tiempo de análisis. Va a aumentar, vean ustedes, entonces, aumento yo el tiempo de rotación del tubo de rayos X, aumento el tiempo de análisis. Y ahora vean ustedes lo siguiente, y si yo disminuyo el tejido analizado, o sea, si disminuye la anatomía que vos está analizando, vean ustedes que el tiempo de análisis automáticamente decae, o sea, es menor lo que me va a ayudar a mí a analizar eso. Y también lo mismo con el tubo de rayos X. Si el tubo de rayos X tarda menos en realizar una rotación completa en torno al gantry, esto disminuye muchísimo lo que es el tiempo de análisis. Y al final, ¿qué es lo que yo quiero? Al final lo que yo quiero es que este tiempo de análisis sea el menor posible. ¿Por qué? Por todos los factores que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuál es el problema? Que en la tomografía helicoidal multicorte, si yo quiero reducir el tiempo de análisis, esto me va a afectar en la calidad de imagen. Ese es el problema. Ese es el problema que yo estoy teniendo, y también el tiempo de análisis seguiría siendo relativamente muy alto. Entonces, quiero que ahora estudiemos lo que es la tomografía, el tiempo de análisis en la tomografía helicoidal multicorte. Vean ustedes de qué factores va a estar dependiendo. Va a estar dependiendo del tejido analizado, por tiempo de rotación de tubo de rayos X, entre número de detectores o número de cortes, así como lo pueden conocer más popularmente, por el espesor individual, por el pitch. Y vean ustedes lo que sucede. Ahora vamos a avanzar y vamos a hacer estos siguientes ejemplos. Vamos a hacer los siguientes ejemplos. Aquí está ejemplo para tomografía helicoidal multicorte, y van a ver una cosa súper genial de lo que es la tomografía helicoidal multicorte. Y vamos a empezar con este ejemplo. Miren muy bien aquí. Les voy a mostrar los mismos parámetros que se llevaron a cabo para lo que es la no multicorte. Vean ustedes aquí. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tomógrafo, con este ejemplo. Nos dice que el tomógrafo del Hospital Militar de Alto Chiva aquí los 64 cortes. Así lo van a conocer ustedes, 64 cortes, tiene un espesor detector isotópico de 0.5 milímetros, y si la rotación de tubo de rayos X es de 0.5 segundos, esto también se puede modificar, fíjense muy bien, esto ustedes lo pueden variar, pero aquí quiero bajarlo de 0.5 segundos, porque es usualmente lo que más común vamos a estar viendo en algunos centros. ¿Cuánto tiempo le llevará a escanear un ATC de tórax? Aproximadamente 30 centímetros, utilizando un pitch de 1.1. Vean ustedes, si yo utilizo un pitch de 1.1 y yo quiero hacer una tomografía de tórax, ¿cuánto tiempo más o menos le va a estar llevando al equipo? Entonces voy a tomar el tejido analizado, 30 centímetros. Recuerden pasar esos centímetros a milímetros, aquí lo estamos viendo, por tiempo de rotación del tubo de rayos X, entre número de cortes, 64 cortes, aquí está. Espesor detector isotópico, aquí está también. Y por el pitch. Vean ustedes, en ese pitch yo solo tomo este valor. Entonces vean ustedes cuánto tiempo va a estar llevando a escanear, cuánto tiempo le va a estar llevando a escanear esa tomografía de tórax. 4.69 segundos. O sea, rápido, increíblemente rápido. Vean ustedes. Vean ustedes aquí que, y esto es lo que quiero que comparemos, pasar a estudiar una tomografía de tórax con un pitch de 1.1, aquí me lleva 4.69 segundos. ¿Y cuánto me llevaba antes? En la tomografía no multicorte me llevaba 2 minutos. Vean ustedes. O sea, pasar de 4.69 segundos a 2 minutos es muchísimo. Y aquí ya esto me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque el paciente, o sea, cualquier paciente puede aguantar 5 segundos la respiración. Cualquier paciente puede aguantar eso. Y también, o sea, ese tiempo, más o menos lo que estaría llevando inhalar, bueno, un poquito menos, pero más o menos ese promedio es lo que estaría llevando inhalar y exhalar. Entonces, no me afecta muchísimo lo que son la prueba de artefactos en ese estudio. Entonces, vamos a ver ahora.
Veamos ahora y estudiemos ahora, hagamos el análisis en base a lo que es el equipo de la universidad. Tomemos lo que es el equipo de la universidad y fíjense ustedes que el equipo de la universidad tiene 320 cortes, es de 320 cortes o 320 filas detectores, así como pueden ver. Tiene un espesor de detector isotrópico de 0.5 milímetros y la rotación del tubo rayos X es de 0.5 segundos. ¿Cuánto tiempo le llevará a escanear una TC de tórax de aproximadamente 30 centímetros utilizando un pitch de 1.1? Listo, entonces vean ustedes. Tomo el tejido analizado en milímetros, fíjense muy bien, milímetros, por el tiempo de rotación del tubo rayos X, 0.5 segundos, el número de cortes, 320 cortes, por 0.5 milímetros, o sea, el espesor del detector isotrópico, 0.5 milímetros, por un pitch de 1, vean ustedes, y al final este es el resultado. Esto es lo que me va a tardar a mí en escanear, 0.94 segundos. O sea, menos de un segundo. ¿Qué significa esto? Esto es muy ventajoso, porque el hecho de que a mí me lleve menos de un segundo escanear una de tórax es menos del tiempo que llevaría alguien inhalar y exhalar. Entonces, ¿qué me indica esto? Esto me indica que la probabilidad de que se me forme un artefacto de movimiento en una tomografía de tórax es mínima, o sea, es nula. Esto me ayuda muchísimo, muchísimo en eso. Entonces, vean ustedes y vean esta comparativa. Vean ustedes la comparativa. También, este equipo es de 64 cortes y siempre con los mismos parámetros. Vean ustedes, los mismos parámetros y lo único que cambia aquí es la cantidad de cortes. Pasar de 64 cortes a 320 cortes. Vean ustedes que aquí el tiempo de análisis es más rápido. Entonces, mientras más cortes tenga mi equipo, más rápido va a estar, más tiempo, o sea, menos tiempo va a estar llevando a escanear la anatomía que yo quiero escanear. Vean ustedes que mientras más corte, aquí este es de 64 cortes y este es de 320 cortes, entonces más rápido, mientras más corte tenga el equipo, más rápido voy a estar yo escaneando. O sea, menos tiempo, podemos verlo así. En menos tiempo voy a estar escaneando yo la anatomía. Ahora vamos aquí, ahora lo siguiente, y vemos ahora el siguiente ejemplo. Y ahora tomemos, digamos, el tomógrafo del Hospital Medical Center, que es de 128 piedras detectores o 128 cortes, con un espesor de detector isotrópico de 0.625 milímetros. Entonces, esta es la característica del equipo de tomografía del Hospital Medical Center. Y ahora, estimemos lo siguiente. ¿Cuánto tiempo le llevaría a escanear el torso completo de una persona? Esto es aproximadamente 80 centímetros. Esto es un aproximado, ¿verdad? O sea, esto es un aproximado tomando en cuenta mi anatomía. A lo mejor alguien que es un poquito más alto, esto puede variar, o a lo mejor alguien que sea más chaparrito, esto puede variar. Pero esta es una buena referencia. Esto es una muy buena referencia. Y entonces utilizando un pitch de 1.1 y un pitch y un tiempo de rotación del tubo rayos X de 0.5 segundos. Vamos a ver, vean ustedes cuánto tiempo le llevaría. El tejido analizado sería 80 centímetros, pasemos esto a milímetros, por el tiempo de rotación del tubo rayos X, el tipo de rotación 0.5, aquí está, entre la cantidad de cortes o filas de detectores, 128 por 0.625 por 1, o sea, espesor de cortes isotrópicos por el pitch. Tomemos aquí 1. ¿Cuánto me llevaría esto? 5 segundos. Vean ustedes, rápido, increíblemente rápido. 5 segundos, bastante rápido. O sea, en ese tiempo el paciente perfectamente puede aguantar la respiración en este momento. Y es súper práctico, súper útil. El paciente recibe muy poca dosis cuando solo se escanea por 5 segundos. Es muy poca la probabilidad de artefactos de movimiento. Entonces, ven ustedes las ventajas que me ocasiona esto. Vamos a ver. Y si ahora le damos el pitch a 1.5, digamos que yo quiera reducir aún más el tiempo, aumentando el pitch, vean ustedes, aumento el pitch. Y vean ustedes qué pasa ahora. Siempre el mismo parámetro, la misma longitud, el mismo tejido analizado, el mismo tiempo de rotación de tubo rayos X, la misma cantidad de cortes y el mismo espesor isotrópico y multiplicando siempre el pitch. Vean ustedes que ahora, como yo les decía, tomen el número antes de los dos puntos, 1.5, 2.1,
Y esto me va a dar el espesor, y esto me va a dar a mí el tiempo de análisis del estudio. Entonces vean que es aún mucho menor si aumento el pitch. Y si yo sigo aumentando el pitch, aún muchísimo menor. Pero tengamos ahí cuidado porque ya saben ustedes qué es lo que pasa con un pitch muy alto, ¿verdad? Entonces ya tengan ahí cuidado. Y listo, entonces vamos a ver. Entonces, hagamos un siguiente análisis antes de terminar esta parte de la clase. Entonces vamos a analizar aquí lo siguiente. Estamos aquí, lo que hice ahorita es volver a lo que es la ecuación que me indique a mí lo que es el tejido analizado para lo que es la tomografía helicoidal multicorte. Vean ustedes. Observemos una cosa. Hemos hablado lo siguiente. Vean ustedes, mientras más número de cortes, porque N es el número de cortes o detectores individuales o detectores del equipo. Mientras más número de cortes o detectores tenga el equipo, el tiempo de análisis va a ser menor. El tiempo de análisis va a ser menor. ¿Por qué? Porque estas dos relaciones son inversamente proporcionales. Recuerden muy bien, más número de cortes o detectores o cantidad de detectores que tenga el equipo, menos tiempo de análisis. Esa es la primera, eso es lo primero que podemos ver. Lo siguiente, un pitch más alto, aumentando el pitch, vean ustedes, se reduce el tiempo de análisis. Eso es lo siguiente. También, vean ustedes. Y caso viceversa, ¿verdad? Porque también quiero que lo hagamos al revés. Si yo me pongo a disminuir el número de cortes, yo aumento el tiempo de análisis. Entonces son factores, obviamente, que no me convienen. Y si, por ejemplo, yo me pongo a disminuir el pitch por X motivo, a lo mejor el protocolo lo necesita, entonces disminuyo el pitch, aumento el tiempo de análisis. ¿Qué otro factor estos son factores que me van a estar viendo estos? Y veamos aquí qué pasaría con el tejido analizado y el tiempo de ruta de tu rayos X. Vean ustedes, si yo me pongo a aumentar el tiempo de analizar, digamos que en vez de escanear una sección de la cabeza, yo me pongo a escanear el cuerpo entero, obviamente el tiempo que me llevaría a escanear esto aumentaría muchísimo. Y caso viceversa, ¿verdad? Si yo me pongo a disminuir el tejido analizado, el tiempo de análisis va a estar disminuido también. ¿Vean ustedes? O sea, tiene lógica, es pura, de hecho, puro sentido común. Y si aumenta el tiempo de rotación del tubo rayos X, o sea, si se tarda más el tubo rayos X en dar una rotación, el tiempo de análisis va a estar aumentando. Vean ustedes. Y caso viceversa, si disminuye el tiempo de rotación del tubo rayos X, disminuye el tiempo de análisis. Y bueno, esto es lo que podemos concluir en esta clase. Por el momento, aquí finalizo esta parte de la grabación. Voy a grabar ahorita mismo la otra parte del tema, que ya estaríamos hablando de la comparativa de espesor de corte. Pero, bueno, voy a dejar esto aquí, fíjense muy bien. Voy a avanzar y voy a hacer la presentación y me quedaría hasta aquí. Hasta aquí finalizo y aquí continuaría la siguiente parte de la grabación. Entonces, estén pendientes de la siguiente parte de la grabación cuando la suba.